de esta casa. Hola, sí, buen día para todos. Disculpen la desprolijidad, pero estamos tratando de que todos se puedan llegar a conectar. En nombre del grupo que integramos dentro de la organización Vínculos para el Desarrollo de General San Martín, queremos darle la bienvenida y esperando que ustedes puedan disfrutar, como también nosotros lo haremos, de tan excelente conferencia que nosotros ya tuvimos un adelanto, por eso estamos ávidos de seguir escuchando. Y esta es una de tantas acciones que pretendemos hacer para nuestra localidad y para la región. Así que la idea es que se puedan integrar con propuestas y nosotros oficiamos por ahí de nexo para ver qué se puede llevar adelante. Que tengan una agradable jornada y que disfruten al máximo de la exposición de María del Rosario. Muchas gracias. Gracias. Quiero darles la bienvenida para ya que tengo conexión a Julio Ramón Florentín, él es colaborador de Vínculos para el Desarrollo, Agencia España. ¿Está por allí Julio Ramón Florentín? Quisiéramos su saludo, ya que sabemos que es un nexo para que María del Rosario pueda compartir esta conferencia con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tu nombre no me estoy recordando porque hay tantos nombres encima, pero no, darle mi agradecimiento en mi nombre, el de mi esposa, ¿cierto? A todo este grupo que se interesó en esta conferencia, que va a ser más que útil para todos, no solamente los sanmartinianos o los zapallarenses, como siempre digo, sino para todo aquel que haya intervenido, porque ten en cuenta que esta videoconferencia tiene carácter internacional, así que llega a todos los rincones del mundo. Agradecerle, por supuesto, a María del Rosario por haberse prestado desinteresadamente para acompañar a esta asociación en todo esto que pretendemos realizar para bien no solamente de la comunidad de San Martín, sino para la región y por sobre todo a nivel internacional. Nosotros estamos instalados, y esto para cortar ya, vivimos en Premià de Mar, Barcelona. ¿Y cómo llegamos a todo esto? Simplemente porque nos interesó, hemos visto muchísimas cosas que podríamos coordinar con nuestros pueblos, con España y con otros lugares del mundo también, para poder llevar a cabo algunos proyectos que sean de utilidad, no solo para mi querido San Martín, para la provincia, para la nación y para ese intercambio con España sobre todo. Así que muchísimas gracias que me han permitido por lo menos presentarnos, pero mi señora y yo estamos dispuestos a colaborar. Le cedo la palabra 10 segundos. Bueno, me presento, soy Orlando Fernández, también oriunda de General San Martín, había gente muy joven que por ahí los puedo conocer como hijos de, porque ya somos mayorcitos nosotros, y bueno, y como estamos instalados acá, hemos visto la buena predisposición de María del Rosario, y no voy a dejar de nombrarla también, que también fue como el impulso a que nos ha llevado a hacer todo esto, es Inmaculada Malanda Fernández, que también es alcaldesa de Cervato de la Cuesa, la localidad de Palencia, que ha dado el puntapié inicial que nos ha movilizado a hacer eso, así que le agradezco a ella, y gracias a ella la conocimos a María del Rosario, que son excelentes mujeres, emprendedoras y que contagian todo lo que pueda hacer. En esta época de pandemia y que estamos todos aplastados, estamos todos como desolados, y sale esta iniciativa entonces de que podemos hacer otras cosas más. Así que disfrutemos del bagaje cultural que tiene María del Rosario y que bueno, esperamos devolverle también los aportes nuestros para España también, para Palencia. Besitos a todos, bueno, corto para que escucharla a la disertante. Muy bien, muchas gracias. Hechas las presentaciones, las formalidades del caso María del Rosario Díez Rodríguez, ahora sí, te demos la palabra, ¿no es cierto?, expectantes por escuchar todo esto que ya
en el inicio del discurso algo nos fue quedando de lo interesante que va a ser. Bienvenida, y este tiempo es tuyo para que después podamos compartir preguntas que nos van a ir transmitiendo a través del chat. Muchas gracias y bueno, también reiterar el gran esfuerzo que se ha hecho por todos los colaboradores que hay en Argentina, en España, y decir que sin ellos no hubiera podido ser posible estar aquí hoy todos juntos. Como hice ese pequeño saludo con esa broma, ¿no?, diciendo que no me iba a presentar ni iba a saludar diciendo miembras y miembros, ni cosas parecidas, porque es el lenguaje que pretende ser inclusivo, reflejando una realidad social como es esa parte que se supone que está, digamos, oculta, no es real. Empezaré, bueno, pues haciendo esta pequeña, digamos, disertación en la que podréis ver en la parte filosófica lo importante que es ese aspecto de la filosofía del lenguaje. Porque la filosofía del lenguaje es fundamental. Vemos que la filosofía del lenguaje en lo que se centra es en el vínculo existente entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad. Y aquí entramos de lleno en lo que son esas teorías que tenemos de lo que es el sentido, la denotación, la referencia entre el hablante y el oyente. Digamos que si como hablante tengo un discurso, mi discurso tiene que tener una referencia en la realidad, tiene que tener un sentido en el que yo decodifique lo que estoy recibiendo, esa información, y además que esa realidad a la que yo hago referencia sea una realidad tangible, real, no una realidad desde una postura subjetivista, desde mi realidad, sino una realidad generalizada, una realidad que sea entendible por todos. Vemos también que el enfoque de la filosofía llega a unas conclusiones que van más allá de lo que sería la parte lingüística, sino que van al enfoque de lo que es el rango de la lógica, de la gnoseología, el conocimiento, y la ontología. Lo que es el aspecto ontológico es lo que significa el ser. ¿Qué es el ser como tal? La filosofía del lenguaje en este sentido amplía más que la lingüística, y voy a explicar por qué. Para tratar el tema del lenguaje inclusivo es importantísimo partir de la filosofía del lenguaje, porque precisamente las corrientes de pensamiento estructuralistas digamos, esas corrientes que quieren dinamitar lo que es un pensamiento traído desde una cultura occidental, es lo que utilizan esas armas, con lo cual las mismas armas son las que utilizar para neutralizarlo. La relación entre el lenguaje y el mundo también denota un lugar común dentro de la filosofía, y que no ha sido hasta la versión de ese fenomenismo que se ha puesto en el lenguaje en el punto de mira para que la filosofía del lenguaje, y vuelvo a reincidir, pueda encontrar esas implicaciones no solo ya en el lenguaje, sino políticas, sociales y en el pensamiento. ¿Por qué? Porque como ayer hablaba un poquito en la entrevista que me hizo Reinaldo, cuando el hablante emite un discurso, cuando el hablante está utilizando unos códigos, debajo de ese discurso y esos códigos hay una realidad que yo quiero proyectar. Si políticamente estoy utilizando un discurso para unos fines o unos intereses, mi discurso que yo estoy emitiendo tendrá esa carga con esa política transversal que no hace que el lenguaje atienda a una realidad real, sino una realidad que es para el hablante el interés principal. Con lo cual, el oír decodificar esa segunda intencionalidad que hay en el hablante, y a la vez el aspecto tan importante de la responsabilidad. Tenemos que ser responsables como sujetos que practicamos, ponemos en práctica unos códigos que están asociados a los actos pensamientos, actos lingüísticos que llevan un pensamiento, y a la vez estamos obligados, entre comillas, a tener esa responsabilidad de descodificar esos mensajes, actos que nosotros recibimos lingüísticos en ese pensamiento. Para no divagar un poquito más, voy a centrarme en tres cositas que tenía aquí apuntadas, que si me permitís os las voy a leer, porque este es el quid de la cuestión
para que veáis la importancia de la filosofía del lenguaje. La relación entre el lenguaje y el mundo que denota es un lugar común dentro de la filosofía. Pero no ha sido hasta la versión del fenomenismo que se ha puesto al lenguaje en el punto de mira de la filosofía, que se ha decidido centrarse en las implicaciones políticas, que tiene el uso del discurso lingüístico para focalizar la evolución en la relación entre el lenguaje, el pensamiento, la realidad a la que hacemos referencia, no solo mi realidad subjetiva, la realidad objetiva a la que yo hago referencia, y la aplicación del criterio del sentido de verdad, si es verdadero o no es verdadero. Esto os lo acabo de explicar, esta es la condensación en estas frases que os acabo de leer, y como no, vamos a llegar al tema central. El Tractatus, las investigaciones filosóficas sobre la verdad de Wittgenstein. Wittgenstein ha sido utilizado en alguna fase, digamos, por esas corrientes que han querido ver esa defensa digamos, esa crítica que hace Wittgenstein al sistema analítico fijado y estricto del lenguaje para reutilizarlo a sus propios fines. Pero precisamente he elegido a Wittgenstein porque es el que da el golpe certero y absoluto en lo que es esa crítica a esas posturas estructuralistas escépticas a las que nos llevaría el planteamiento de un lenguaje inclusivo. Continúo haciendo mención a otro aspecto importante. No hay que olvidar que las versiones de la epistemología, ¿vale?, lo que es el conocimiento como tal, extendida en los últimos tiempos, sostienen que la mayoría de los discursos sobre el conocimiento que se imparten en nuestra sociedad tienen un carácter masculino. Dicho de otro modo, que los conceptos que nosotros utilizamos para aplicar a ese lenguaje, ¿vale?, tienen esas nociones de objetividad y racionalidad y experiencia que reflejan masculinidades de conocer el mundo. Este es el supuesto sobre que este lenguaje inclusivo se fundamenta para hacer ese alegato de que el patriarcado, este sistema que hemos heredado en nuestro lenguaje, se proyecta y con lo cual solo hablamos en un lenguaje masculino. Las tesis anteriores parten de la premisa de que el lenguaje se encarna en presupuestos sexistas, ¿vale? Tenemos siempre que aceptar en los presupuestos o las hipótesis que se nos presentan, analizarlas para poderlas, digamos, hacer un estudio y poderlas rebatir. Si partimos de esos presupuestos y las aceptamos, entre comillas, no como algo establecido, sino como parte previa a nuestro análisis, veremos que ese presupuesto entendido como esa sociedad patriarcal heredada, con ese lenguaje entendido, entre comillas, como fálico, vamos a llamarlo así, patriarcal, y sexista, en el que deja a la mujer oculta, nos vamos a encontrar con otro problema mayor. ¿Cuál es? En el que partimos de una realidad que no es la que el lenguaje recoge. Luego tenemos ya dos aspectos que vamos introduciendo. Desde la filosofía analizamos que estas estructuras como tales no tienen esa equivalencia entre lo que denota el hablante, el canal en el que se recibe y el oyente, el sentido de la denotación y la referencia a una realidad genérica, puesto que es una visión sesgada, ¿vale?, en la que un grupo reducido lo enfoca de esa manera, con lo cual el criterio de verdad absoluto ha caído. Y dos, tenemos la presencia de lo que refleja la realidad lingüística, que es lo que veremos en la segunda parte. La estrategia concreta que pretende implantar el lenguaje inclusivo nos muestra que consiste en acudir a concepciones que funcionan como discriminatorias de las mujeres, vaciadas de su contenido y sustituidas por otras formas de pensamiento y comunicación lingüística que permiten extraer la posición femenina del mundo. Se intentaría con ello abandonar aquellas concepciones que permiten pensar en un pensamiento y en un discurso real y sólido. La máxima dificultad que existe también en esto es que caen en un propio círculo vicioso. Si yo niego la existencia de un lenguaje y un pensamiento general válido, sino que solo es el mío, porque el generalizado viene de un legado patriarcal con ese aspecto fálico en el que excluye a las mujeres, ¿cómo es posible que yo ataque a un pensamiento y que no le doy validez
como tal con el mío propio. Luego estamos entrando en un solipsismo en mi manera de entender la realidad sin tener ese criterio generalizado como válido. Y aquí entro ya a lo que es el ataque directo de los pensamientos que surgen de las corrientes filosóficas y en las que se basa el lenguaje inclusivo. Tenemos en primer aspecto importantísimo para tener lo que es esa línea del desarrollo estructuralista. El estructuralismo, inspirado en Saussure, el lenguaje lo ve como un conjunto de términos independientes entre sí y un sistema que en cada término adquiere un significado a partir de las relaciones con otros términos en los que está inmerso. Luego tenemos, para que veamos el símil, como un rompecabezas en la que cada pieza está estructurada con validez propia independiente, en la que se va conformando y hace que esa visión generalizada solo tenga sentido por cada pieza en la que está. Lo que el signo significa para ellos es arbitrario y contingente. Es decir, depende exclusivamente de las relaciones con otros signos, con otras piezas de ese rompecabezas que tenemos que se hayan establecido de hecho. Luego, el significado de un término en el estructuralismo se determina por la preferencia a una red de oposiciones. Si vamos viendo el entronque estructuralista, nos lleva a este peligro y a este paso segundo. Por ejemplo, la noción de mujer se aplica a un ser animado, humano, femenino, y se entiende por la contraposición, por lo que es esa oposición frontal y directa, luego porque estamos hablando en un sistema de estructuras de piezas independientes, ¿vale?, con los objetos inanimados, los animales y los varones. El estructuralismo resalta que las oposiciones son jerárquicas, es decir, que uno de los términos tiene ese carácter positivo, gobierna la oposición y confunde porque hace fusionar esa jerarquía estructurada de cada término, ¿vale?, combinando componentes opuestos. Aquí es esa lucha que hace el estructuralismo y ataca, digamos, a ese sistema que dicen que heredamos de un lenguaje patriarcal fálico. ¿Por qué? Porque establece una oposición directa entre el lenguaje que puede entenderse, y digo entre comillas, como masculino, el lenguaje que se reivindica femenino, la oposición entre varones y hembras enfrentados. Con lo cual, cada pieza no tiene una visión globalizada, sino que se enfrenta. Al concebir el significado de las palabras como algo contingente, esta manera de entenderlo implica significados diferentes y plantea en principio la reformulación de cualquier construcción lingüística. Eso es un aspecto del estructuralismo. Dinamita nuestro sistema, pretende hacerle inválido con ese lenguaje de patriarcado heredado para hacer esa fundamentación de la necesidad de crear un lenguaje en femenino. Lacan sigue en esta línea y nos da un pasito más en esta línea e identifica la naturaleza de las cosas con la naturaleza de las palabras. Error también, y vuelvo a insistir, las palabras como tales no implican el sexo a lo que se refieren de la realidad. El femenino y el masculino lingüístico no significa femenino y masculino real biológico. Pero esta identificación que hace el estructuralismo en este rompecabezas reafirma esta confusión para seguir avanzando en su línea. Con lo cual, la discriminación que ellos fundamentan de las mujeres o la inferioridad de estatus de las mujeres se debe a esa diferencia basada en esa realidad o física y a esa diferencia fundamental que tiene que ver con el lenguaje y el significado. Error. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el nivel lingüístico con el nivel real, pero ellos lo identifican. Hacen que el lenguaje sea un reflejo real de la realidad. En el desarrollo, postestructuralista, viene ese pequeñito, paso adelante, ¿no? ¿Cómo va evolucionando? Se ve que las maneras de entender se nos quedan ahí en un tablero de un rompecabezas con unas piezas que son independientes entre ellas, rompen, esa continuidad y complementariedad y nos enfrentan a un lenguaje sexual y sexista, entendiendo esos dos roles que no tienen nada que ver, se enfrentan
discrimina un lenguaje en el que, por ejemplo, cuando nosotros admitimos el masculino genérico en el que se incluye al femenino, ellos entienden que hay una exclusión, por eso esa necesidad una y otra vez de decir todos, todas, todes, miembros, miembras, esa necesidad una y otra vez, ¿vale? Y aparece ese esquema feminista con la promesa de abrirse y ser capaz de aportar estrategias retóricas y prácticas que logren la salida definitiva de la discriminación de género. Derrida propone su famosa deconstrucción. ¿Cómo conseguimos entonces que el lenguaje nos haga salir de esa discriminación? Si ya hemos conseguido romper, digamos, esa visión estructurada con el estructuralismo sectario, vamos a romper el sistema, vamos a romper el lenguaje, vamos a destruir lo que conlleva ese lenguaje de significación, lo que conlleva ese lenguaje de acto, pensamiento, sentido, denotación y referencia. Para ello, ¿cómo? Lo dinamitamos desde todos los aspectos posibles. El objetivo es revelar cómo el significado implica siempre una relación bipolar, en el que en último término se localiza lo no dicho con lo obvio, ocultando o añadiendo otro en su lugar. ¿Cómo se entiende esto? Si nosotros rompemos el esquema del lenguaje normal, como nosotros lo tenemos, y me hago siempre referencia al masculino genérico en ese sentido, en el que está incluido siempre el femenino, el género femenino, si yo rompo eso, lo dinamito, entonces lo obvio, que es lo no dicho, ¿cuál es lo obvio? Si yo digo todos estamos presentes, en ese genérico incluyo a femenino y masculino. Al romperlo, lo obvio, que es que estamos todos, ambos sexos, masculino y femenino, lo rompo, lo obvio que desaparece y ocupo con otro término su lugar, con el cual todes, todas, todos. Esa es la dinámica que utiliza el lenguaje inclusivo en ese sentido. Dinamitizar lo obvio para añadir otro en su lugar. El afán provocador del pensador francés se asocia siempre a lo femenino, con lo cual estos pensadores filosóficos de filosofía del lenguaje han sido, digamos, el punto de mira del lenguaje inclusivo feminista. Las feministas han recurrido a este tipo de lenguaje para defender, digamos, esas exclusiones en las que se encontraban. Por eso es tan importante ir al lenguaje desde la filosofía. El aspecto abstracto de este planteamiento es el ejercicio sobre las teorías de género, en esta parte comprensible frente a las visiones clásicas estructuralistas que sancionaban a la imposibilidad de dar la vuelta al sistema de significados dados. El género, volvemos a lo mismo. ¿Por qué se introduce el tema del género en el lenguaje? Tenemos que darnos cuenta que la identidad de género ese concepto viene desde la psicología, viene de un ámbito totalmente exterior a lo que es el lenguaje y a la filosofía, al pensamiento. Si yo introduzco la identidad de género y la problematizo, necesito que mi identidad se configure en relación a los demás, con lo cual los demás me tienen que reconocer a mí con el género que yo tengo. Pregunta: ¿cómo es posible que una situación normalizada como es el género masculino y el género femenino, en el que mi identidad, soy yo quien conforma mi propia identidad, el individuo es el que a sí mismo se conforma, básicamente por dos cuestiones: se nace de una manera o se nace de otra, o se es hombre o se es mujer. Y esos pequeños colectivos en los que puedan tener alguna crisis de identidad, volvemos a lo mismo, de esa identidad nueva asumible. Me explico. Si yo nazco en un cuerpo de mujer, pero siento que tengo, digamos, mi sistema hormonal tiene una descompensación, luego la producción de hormonas masculinas es más abundante que la femenina, va a haber físicamente, biológicamente, voy a mostrar vello,
voy a mostrar físicamente unos atributos masculinos de hombre en un cuerpo de mujer, lo que me puede llevar a que mi identificación propia como identidad, yo busque la identidad no en el sexo femenino como algo al que yo pertenezca, sino en el sexo masculino. Con lo cual, ese cambio de sexo o esa, digamos, transexualidad que yo voy a realizar me lleva a otra identidad. ¿Vale? Hasta ahí lo aceptamos. De acuerdo, eso sucede. Pero si yo soy mujer que me siento hombre y realizo el cambio de mi identidad de género y de sexo al masculino, entonces habré establecido mi identidad masculina como hombre. No creo que siga teniendo una crisis de identidad, porque si no sería el círculo vicioso. Lo que quiero decir con esto es que los demás no necesitan reconocerme a mí con lo que soy, sino que soy yo quien tiene que mi identidad mostrarla hacia los demás. Incluir, vuelvo a decir lo mismo, esto será el aspecto psicológico de lo que implicaría esas problemáticas que se generan ante la identidad de género, el transexual, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que esa transposición desde la psicología al lenguaje no es válida. ¿Por qué? Porque el lenguaje habla de géneros, pero no de una identidad de género que sea necesaria ser marcada, ser manifestada desde una manera no normal en la que no se incluye como tal. Seguimos con el desarrollo y hablamos ya de lo que es el peligro de la autodisociar, lo que es ese proceso del lenguaje. Si rompemos el lenguaje, si desde el estructuralismo y postestructuralismo y con estos engranajes dinamitamos el lenguaje, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues el problema del sexismo lingüístico, que es al final de lo que estamos hablando, no reside en los términos concretos de lo que estemos hablando como tal. La diferencia sexual es una diferencia que no tiene nada que ver con la realidad lingüística. El problema del sexismo, en este sentido, tenemos que buscarlo en las palabras de ese sistema lingüístico en su totalidad. Quiero decir, si aceptamos como tal que el masculino genérico hace referencia al femenino, sí podría yo sentirme ofendida si solo se hablara en femenino. ¿Por qué? Porque estamos excluyendo una realidad en el lenguaje, la presencia de un masculino. Luego, si somos coherentes, hacer esta dinamitación del lenguaje y hablar solo en femenino equivaldría precisamente a lo que se supone que estamos evitando hacer, la exclusión del género masculino y la exclusión de la realidad de lo que significa ese campo de la masculinidad presente. Luego, si hablamos de feminismo y queremos defender la visualidad de la mujer tanto en el lenguaje como en la sociedad, flaco favor estamos haciendo si intentamos imponer una realidad a costa de eliminar, de silenciar y de quitar la visibilidad de esa otra parte de la sociedad y del lenguaje. No podemos cambiar los términos, no podemos defender ese feminismo y ese lenguaje inclusivo a mayores a costa de eliminar otra presencia lingüística como tal. Una cosa es rechazar la utilización de términos que denigran a las mujeres, completamente de acuerdo. Y otra cosa distinta es negarse a participar en el intercambio lingüístico que llena de significados la riqueza que hay. Luego, estamos de acuerdo en que el lenguaje que denigra me da igual no solo a las mujeres, sino a cualquier miembro de la sociedad. Hay que tratar de erradicarlo, pero eso no significa que hagamos un cambio de significado lingüístico. Y para terminar, aquí es donde llegaría la crítica directa al lenguaje de las mujeres de Wittgenstein. La crítica directa a ese lenguaje femenino que se quiere implantar, decir que acabamos con el lenguaje fálico, ese lenguaje que solo es un reflejo de la masculinidad y del patriarcado, y ponemos un lenguaje que hable en femenino, que visibilice el aspecto femenino en el lenguaje, ¿vale? Si aceptamos esto, nos vamos a encontrar con graves problemas a desarrollar. Vemos que los argumentos feministas a los que nos hemos referido intentan compaginar dos premisas diferentes. Por una, parte la idea de que estamos inmersos en un lenguaje profundamente masculino y por otra, que esa manera de entender la realidad está marcada por perímetros
¿vale? Y parámetros, las dos cosas, el perímetro que delimita una realidad y ese parámetro, esa manera de entender la realidad netamente masculina. Por otro está la idea que no solo pueda existir un lenguaje femenino, sino que podemos hacer una intuición de ese lenguaje. Quieren implantar que hay un lenguaje femenino, cuando se habla en el femenino, en ese sentido como genérico, en ese femenino en el que es necesario resaltar su presencia y además que es que se intuye ese lenguaje. Luego no podemos pasar de la realidad conformada a la realidad intuitiva. Los mecanismos de nuestro pensamiento no funcionan. Vale que hay una parte del pensamiento intuitivo. Yo puedo tener inteligencia intuitiva en un aspecto, me da la sensación de algo. Puedo saber, entre comillas, que sin que algo suceda, ¿vale? A priori, que puede suceder. Pero eso no significa que esa intuición que yo tenga de la realidad sea realidad, porque puedo estar equivocada en mi intuición. Ese es el problema y ese paso el que quieren hacer. Ese lenguaje femenino basado en la intuición del lenguaje. Que se intuya que haya una presencia femenina en el lenguaje no significa que se pueda fundamentar la presencia real de un lenguaje y desarrollarla. A partir de estas dos premisas se establece este argumento compuesto de estamos situados y situadas, y aquí digo situados y situadas porque es la referencia a la que ellos quieren remarcar que no es necesario, por eso yo en el saludo quizá al principio dije, no voy a hablar así. En este momento lo hago presente para que nos demos cuenta. Y vuelvo a repetir. Estamos situados y situadas en un marco de pensamiento o lenguaje masculino. ¿Por qué quieren visibilizar estamos situadas? Para remarcar que si yo digo estamos situados en un marco de lenguaje masculino, al permanecer oculto ese ámbito femenino, necesito hacerlo presente, visualizarlo artificiosamente, volvemos a lo mismo, por eso necesito nombrarlo, necesito remarcarlo, para justificar un lenguaje masculino que yo intuyo que está ahí. Aún no somos capaces de articular o desarrollar o desplegar en su totalidad dicho lenguaje al completo. Esas tres premisas son las que se sustentan en ese lenguaje inclusivo. Estamos inmersos, inmersas, vuelvo a decirlo, en esa realidad masculina. Otro fundamento, somos capaces de aprender y de intuir la capacidad de noción del pensamiento de un lenguaje femenino. Volvemos a lo mismo, nos estamos basando en la intuición como la realidad de ese lenguaje. Intuimos que hay un lenguaje femenino. Y la tercera premisa, aún no somos capaces de articularlo, de desarrollarlo o de desplegarlo en su totalidad en completo. ¿Vale? De estas tres premisas que parte el lenguaje inclusivo, vamos a analizarlas. En suma se nos dice que esas afirmaciones son asignificativas, ininteligibles, carentes de sentido, al tiempo que se nos ofrecen como una versión aparentemente inteligible de lo que son las sentencias que intentan decir. ¿Por qué? Si yo digo estamos todos y todas, ¿qué me quieres decir? O miembros, ¿qué es lo que se me está diciendo? O cuando yo intento decir cargo, carga, es lo mismo. Si yo dijese soy una carga institucional en mi ayuntamiento, nadie entendería que estoy diciendo que cargo es un lenguaje masculino y necesito visualizar que soy mujer y digo que soy una carga. Porque flaco favor estoy haciendo esa visualización de ese pretendido lenguaje femenino, porque lo que estoy diciendo en realidad es que soy un lastre, soy una carga, no estoy desempeñando una función, un cargo, sino que soy un lastre. Con lo cual, ¿qué significado tiene eso? No entiendo. ¿A qué realidad está designando? ¿Qué denota? No entiendo. Seguimos. El significado en Wittgenstein, en la realidad, esa significatividad, es una condición necesaria para la inteligibilidad. Yo tengo que entender, para poder ser inteligible, que nos entendamos, ¿qué es lo que me estás hablando? ¿De qué realidad estás haciendo referencia? Si es una realidad, y volvemos a esos presupuestos que expliqué antes, basada en pequeñas fichas o piezas de un puzzle en el que solo tienen autonomía propia y encontradas, opuestas, enfrentadas por sexos,
¿de qué realidad me estás hablando? ¿De una pequeña parte fragmentada de realidad de cada pieza? Porque si es una realidad global, entonces has dinamitado el conjunto global y estamos hablando de pequeñas realidades que tienen sus propias valideces y autonomías, y esa validez general no es válida como tal, porque el lenguaje no denota una realidad, sino muchas realidades significativas propias, en las que necesitas visualizar una parte de esa realidad innecesaria para que quede manifiesta desde esa supuesta, digamos, realidad oculta, que es lo femenino. Esta reforma del lenguaje que se pretende intenta argumentar una inviabilidad, un lenguaje femenino nuevo, ajeno al supuestamente masculino, y mostrar que este es el camino de la construcción de un lenguaje no discriminatorio. A este respecto es importante insistir que uno de los objetos de la teoría feminista es el significado que se necesita o se requiere para el feminismo. La validez de una teoría del significado depende siempre y describe la realidad del pensamiento al que describe, el lenguaje y el mundo. No da de sí más allá, o al menos de una utilidad al feminismo que flaco favor se hace. Por eso yo he dicho, bueno, un poquito en las dos entrevistas que he dado, que es un feminismo mal entendido. La postura de un feminismo bien entendido no tiene por qué entrar en una posición de enfrentamiento, ni en un lenguaje que reivindique una presencia, puesto que yo ya estoy presente en la sociedad, en la historia, como mujer. Ya desempeño una función, no necesito evidenciar mi lugar ni en el mundo, ni en el lenguaje, ni desde el conocimiento, ni con actos de pensamiento que vayan más allá, porque lo único que estoy haciendo es enfrentar una realidad intentando imponer un aspecto localizado como sería ese lenguaje intuido femenino que no tiene ninguna realidad total. Para terminar con esto, con este aspecto, una cosita que es muy importante tener presente en lo que es el problema. Cualquier lenguaje, cualquiera, ya no estamos hablando ni del inclusivo ni el no inclusivo, cualquiera, cualquier lenguaje tiene que tener una manera de ver, de vivir la vida, de la cultura de la comunidad. Tiene que ser hablada y entendida por una comunidad de hablantes y oyentes, una comunidad en la que tiene que partir de unos criterios mínimos y unas bases y unos códigos para establecer esa inteligibilidad, que nos entendamos y aparte que proyecte y refleje la realidad como tal, no un aspecto sesgado en el que yo me manifiesto y necesito que los demás me reconozcan. El lenguaje inclusivo, por lo tanto, es un fenómeno social que ha sido llamado, vamos a decir, desde ciertas partes sectarias a la palestra, a la necesidad de esa presencia, en la medida que se ha popularizado por movimientos sociales y políticos, y se ha tomado un tema de discusión global, con un gran número de partidarios y de detractores. Este tipo de corrientes existen en muchos idiomas a nivel mundial, teniendo gran permanencia, bueno, pues lo que es en el inglés y en el francés, ¿no? En ese campo de hablantes, en el inglés y en el francés, digamos que es donde también hay una parte. ¿Por qué? Porque, como explicaba antes, las corrientes estructuralistas que se hacen auge de esta línea son francesas y algunas corrientes son inglesas, con lo cual esas corrientes feministas se apoyan en pensamientos filosóficos franceses e ingleses del estructuralismo y de la dinamitación del sistema del lenguaje, con lo cual es evidente que esas corrientes van a estar ahí presentes. Pero para evitar complicaciones necesarias, en la segunda parte, en el desarrollo, cuando hablemos de lengua, realidad y expresión, ya nos vamos a centrar más en nuestro lenguaje. Nos vamos a centrar en lo que es el idioma español, en el que compartimos todos, en los hispanohablantes, en ese idioma, ¿vale?, que tenemos que intentar que no sucumba a esa inequidad, digamos, que se pretende bombardear, y mantener desde siempre esa postura que establece que unos códigos, actos de pensamiento
reflejan una realidad real en la que el lenguaje no queda limitado al género en el sentido del género lingüístico como proyección de realidad, sino que el género lingüístico y el género real, biológico, no son identificables, no tienen nada que ver, como veremos en la segunda parte. Y simplemente para cerrar, me gustaría decir, bueno, pues algo importante que es bueno, algo que ha pasado, digamos, por alto, ¿no? Ser responsable de nuestro lenguaje y usarlo correctamente depende de cada hablante de la lengua. Todos, desde donde nos encontremos, desde la realidad social en la que estemos, desde el sexo que tengamos, con independencia. No estamos hablando de que hombre y mujer están enfrentados, que la visibilidad de un sexo implique la no visibilidad del otro. No, estamos hablando que somos complementarios, somos diferentes. Claro que somos diferentes, pero complementarios, enriquecedores. El lenguaje establece unos códigos, unas reglas ortográficas, unas reglas gramaticales, unas reglas léxicas también y morfológicas, en las que nos encontramos con una realidad en la que se manifiestan ambos sexos, sin tener por qué evidenciar la necesidad de recalcar una presencia de una identidad de género para que yo me sienta realmente reconocida por un lenguaje, porque ahí estamos cometiendo el error. Pues decir que el enfoque comunicativo, desde dónde nos estamos comunicando, desde qué enfoque, desde qué perspectiva del lenguaje estamos usando, nos permite interpretar y analizar las distintas formas de representar el conocimiento, esa relación con el mundo que nos rodea y a la vez que nos hace ser permeables a una realidad social en la que vivimos. Nuestras vidas tienen unos aspectos en los que, más allá de lo que pueda parecer esa realidad social en la que nos encontremos, es necesaria esa proyección cultural. El conocimiento, y vuelvo a insistir lo mismo, el conocimiento y el pensamiento, ese acto pensamiento del lenguaje es fundamental. ¿Para qué? Para que el lenguaje que emite ese hablante sea de forma responsable, comunicativa y transmita nuestros mensajes. Y volver a recalcar, y con esto ya cierro, que tenemos que estar siempre vigilantes y vigías a que el emisor, dependiendo del lenguaje que utilice y donde se mueva, lo que está haciendo es transportar y proyectar en el oyente un tipo de lenguaje en el que quiere enfatizar una realidad que no me sirve, no es válida con que yo intuya que hay un lenguaje femenino. Intuir puedo intuir muchas cosas, también puedo intuir que hay unicornios, también puedo intuir que hay cualquier animal o cualquier realidad, pero que yo intuya algo no significa que sea real. Desde la posibilidad, cómo se fundamenta, posibles muchas cosas. Claro, lo posible siempre es real porque puede suceder, pero no significa que la realidad se sustente en la posibilidad, sino en la realidad material y firme de la posibilidad. No puedo crear un lenguaje, sino desde la realidad de un lenguaje.